Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de Rueda de Auxilio y esta vez, como verás, innovando en el formato porque estamos probando cámara. Ya saben que a mí me gusta siempre probar, explorar, aunque las primeras veces no sean las mejores, aunque no sepamos si es la herramienta definitiva la que vamos a usar, siempre estar innovando es el camino del movimiento y es el camino en el que siempre nos da un poquito de vértigo, pero que sabemos que es el camino que nos va a llevar después a la excelencia. Así que gracias por estar acá, un nuevo episodio. Espero que después me puedas escribir para decirme si este formato te gustó, si es el vernos cara a cara nos acerca más y te llega más este mensaje, o si volvemos al formato tradicional y no nos volvemos locos. Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio voy a compartirte reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¿Empezamos? Hoy vamos a hablar de cómo llevar tu área al siguiente nivel. Esto especialmente te va a servir si vos lideras un área de comunicación interna o de recursos humanos o lideras cualquier otro área, incluso aunque no tengas equipo a cargo. ¿Cómo es esta diferencia? Generalmente cuando pensamos en liderazgo o en líder, pensamos en una persona que tiene al menos 3, 4, 5 personas a cargo. Y esto es un mito, al menos es un sesgo. Porque liderar un área es llevar adelante un tema y no necesariamente tiene que haber equipo a cargo. De hecho, la mayoría de las áreas de comunicación interna están compuestas por una o dos personas. Y en las empresas medianas o pequeñas de la Argentina, también los equipos de recursos humanos o los responsables de recursos humanos es una sola persona. Con lo cual, muchas de las cosas que vamos a ver hoy, muchas de las claves que vamos a ver hoy para poder generar esta transición, van a aplicar solo a vos. Es decir, a vos y a tu autoliderazgo y a esta responsabilidad que podés tomar o recobrar para poder llevar tu tarea, tu área, tu rol a un nivel más elevado. ¿Qué me refiero con más elevado o llevarlo al siguiente nivel? Estamos hablando de más calidad, de más profesionalización, de mejores procesos, de más eficiencia incluso, o de más calidad de los productos y los servicios que entregas o de tu calidad de asesoramiento. Es decir, vamos a estar hablando con mucho foco en cómo hacer las cosas de una mejor manera. No hacer más, pero sí hacerlo mejor. O sea, todas las claves que vos escuches acá tienen que ver para vos si sos líder de equipo, para vos si sos líder de área o para tu propio autoliderazgo, ¿sí? Entonces, te voy a compartir las 4 pilares o claves o ítems que yo veo en mis clientes y en mis mentorados al momento de tener que repensar su rol o redefinir la estrategia para la que quieren ir, en el momento en el que empiezan a haber fricciones, para que puedas identificar si esto te está pasando a vos, si esto es parte de lo que te hace sentir identificado en tu situación actual y por supuesto recomendaciones para que puedas sortear esa primera barrera o ese primer obstáculo. ¿Sí? ¿Arrancamos? La primera de las claves es una falta de visión clara, una falta de ese rumbo al que tenemos que ir, ese rumbo al que queremos tomar. Y acá generalmente empieza a aparecer mi empresa, los objetivos de mi empresa, los líderes o dueños no saben hacia dónde ir. Y yo quiero poner ahí un freno de mano y decirte que vamos a hablar de algo que nos queda un poquito más cerca, un poquito más en nuestra cancha. Generalmente, cuando hablamos del rumbo, del norte, hacia dónde ir, de vuelta, nos vamos al negocio. Y es cierto que es más fácil y es mejor y es lo que debería suceder en los libros, que los líderes o los dueños de negocio tengan súper claro hacia dónde quieren ir. Pero lo cierto es que en la práctica eso no pasa todas las veces. Hay empresas que van improvisando en su estrategia de negocios, hay empresas que están transformándose y que por eso tampoco tienen tan claro hacia dónde quieren ir.
Hay empresas que por ahí les cuesta tomar decisiones de manera consensuada y unívoca y entonces aparecen esos tires y aflojes, esos cambios de rumbo aparente porque los de arriba no se ponen de acuerdo. Entonces, no quiero hoy meterme en ese rumbo de negocio. De vuelta, sería ideal que nosotros como áreas de staff, ya sea de recursos humanos, de comunicación interna, estuviéramos con un panorama totalmente claro y visible y nosotros ser mucho más asertivos en cómo vamos a acompañar esa visión de negocio. Pero no siempre pasa y de hecho mi postura es que no siempre lo necesitamos. Nosotros como líderes de nuestro área, como dueños, ¿no? y gobernantes de nuestro área, podemos establecer nuestros propios objetivos y nuestros propios nortes. Y eso es lo que tiene que estar claro para vos o para tu equipo. Y para tu equipo en el caso de que lo lideres. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Es que no estemos pensando en trabajar por metas de entregables, por el proyecto que tenemos por delante, por el próximo evento, por despachar, ¿no?, las acciones o las actividades que tenemos por delante, sino que siempre tengamos en claro cuál es ese norte, ese objetivo más grande que queremos cumplir para que direccione todos nuestros esfuerzos hacia ahí. Y esa es una responsabilidad que vos podés ponértelo, ¿sí? Esa es la potestad que vos podés tener de, si nadie te está poniendo hoy prioridades, si nadie hoy te está marcando el rumbo, vos con tu propia lectura del contexto, marcarlo y decir, acá se necesita esto. ¿Sí? Por ejemplo, en áreas de comunicación interna suele pasar que tenemos tal vez demasiados mensajes circulando por la organización. Y ahí sos vos quien puede decir, bueno, esta es mi prioridad, ordenar la agenda comunicacional, ordenar los mensajes que están circulando. Yo voy a poner un freno para que no todo tenga la misma relevancia, no todo salga al mismo tiempo, y ese es un norte por el cual yo quiero trabajar, que me va a llevar tiempo, que voy a tener que generar distintas acciones y distintos criterios para poder establecerlo, pero es mi norte, yo voy hacia allá. Y eso se lo comunico al negocio y se lo comunico a mis clientes. Esa claridad que nosotros podemos establecer en nuestra área es la que nos va a permitir tener unas reglas de juego claras y saber para qué trabajo y saber cuál es mi propósito final. Al cierre de año voy a mirar para atrás y voy a poder decir con claridad que estuve trabajando con un propósito y cuánto lo logré y cuánto no lo logré. Y eso, aunque parezca obvio, es algo que falta en muchas áreas y que nos va desmotivando a lo largo del año porque como no sabemos muy bien qué estamos construyendo, ni qué tipo de área queremos ser, ni qué propósito queremos construir, puede generar grandes barreras para esa profesionalización que buscamos, porque terminamos, como les decía, trabajando más por acciones, trabajando más por iniciativas sueltas que con un propósito en mente, ¿no? ¿Cuál es la segunda clave? La segunda clave tiene que ver con, y está muy relacionada con la primera, con estar en el modo acción todo el tiempo. Es decir, el modo acción que solamente estamos enfocados en el hacer productivo, ¿no? En las manos, en el teclado, en poder generar documentos, presentaciones, iniciativas. Todo el tiempo estamos pensando que nuestro rol es entregar, es hacer. Y eso lo que nos hace principalmente es suprimir o eliminar o omitir todos los espacios de reflexión, de repensar, de recalibrar y de mirarnos a nosotros mismos para decir, frenemos, evaluemos cómo estamos haciendo las cosas, hacia dónde queremos ir, si lo estamos haciendo bien, si tenemos oportunidades de mejora. Y esto lo puedes hacer con tu equipo o lo puedes hacer vos solo. Pero estar en este modo entrega todo el tiempo hace que te agotes, hace que no puedas dar la mejor calidad y hace que nunca puedas sacar como la cabeza del barro, ¿no?, para mirar qué hay más allá. Es como si estuviéramos con todos los árboles en un bosque a la misma altura y nunca pudiéramos elevar nuestra cabeza para ver 3 pasos más para adelante. Entonces, esta urgencia constante o este accionar constante nos tapa esa visión más estratégica, más de largo plazo. Y acá quiero decirles que esto pasa en todas las empresas, grandes, chicas, con equipos, sin equipos, profesionalizadas, no profesionalizadas. Cada vez más estamos en el modo acción
Y eso yo lo veo muy claramente cuando tengo algunos workshops de equipos. Uno de mis servicios es generar espacios justamente de equipo para poder frenar de manera recurrente, una vez al mes, por ejemplo, y tener un espacio de esa calibración, ya sea para repensar una estrategia, para evaluar cómo nos fue, para planificar el ciclo futuro, ¿sí? Pero son espacios en los que al asumir un compromiso con un proveedor externo, se lo marcan en su agenda y saben que tienen ese espacio para parar. Que de otra manera, en general, no se lo autoimponen. Entonces, la verdad es que es un elemento súper poderoso. Pero ¿qué es lo que me suele pasar? Claramente lo reprograman, lo patean. Al final no podemos, lo vamos a hacer en la semana que viene. Y yo, entendiendo, por supuesto, la realidad organizacional, es mi flexibilidad y es parte de mi servicio dar esa flexibilidad de reprogramación. Ahora, yo me doy claramente cuenta cuando eso me pasa que estoy ante un equipo que está con un foco en acción todo el tiempo, ¿sí? Porque incluso aunque hayan asumido un compromiso, siempre pasa algo, ¿sí?, que lo tenemos que reprogramar. Y ese siempre pasa algo tiene que ver justamente con esta visión y este paradigma que tenemos en las organizaciones de que entregar el trabajo es lo primero. Y por supuesto, si tenemos una emergencia, lo que es reprogramable es lo primero que se reprograma. Y eso está bien, yo no estoy juzgándolos, no estoy sancionándolos, pero sí digo que esto nos da una señal, que esto nos genere una alerta y que diga, ok, estamos en este modo, queremos trabajar así, podemos hacerlo. ¿Es una excepción que tengamos que reprogramar nuestras reuniones, nuestros espacios de equipo, o es una constante? ¿Sí? Es simplemente un dato, una información que nos permite a nosotros tomar una decisión en función de eso y que no nos pase de inadvertido. Para ser más estratégicos o para ser más profesionales o para elevar nuestro nivel de entrega, tenemos que revisar, ¿sí?, si tenemos estos espacios de poder recalibrar, de poder auditarte, de poder frenar, y cómo podés generar estos huecos o estos espacios de vuelta para vos o para tu equipo para poder tomar ese aire necesario y volver a centrarte en tu eje. La tercer clave o la tercer pilar que es importante para poder mantenernos en esta línea de motivación es ver el impacto de nuestro trabajo. Cuando nosotros no vemos el impacto de nuestro trabajo, cuando nosotros no sabemos qué estamos construyendo o en qué termina lo que nosotros creamos con tanto esmero, terminamos con el tiempo no dándole mucha más atención y despachando, ¿no? Y simplemente trabajando en automático, porque nos olvidamos de eso para lo cual estamos trabajando, de ese impacto que queremos generar en nuestra organización. Y esto es muy fácil que nos pase porque tenemos una rutina, un ejercicio cotidiano, y cuando nosotros tal vez no empezamos a medir qué pasó con lo que hicimos, no escuchamos a nuestros colaboradores, no pedimos feedback, no sabemos qué repercusiones tuvo lo que realizamos, terminamos tal vez desenganchándonos de ese producto o ese servicio que entregamos. Y esto es muy riesgoso porque termina afectando mucho nuestra motivación. Cuando nosotros no vemos el final, ¿no? Empezamos algo, lo trabajamos y lo acompañamos, y cuando está llegando a su momento de parto, lo abandonamos, ¿no? Cuando lo soltamos y no sabemos qué pasó después. Por supuesto, esto es una generalización, no siempre pasa. Hay espacios que obviamente son mucho más críticos para nosotros y no nos olvidamos de hacerlo y nos interesa saber qué es lo que pasó después. Pero cuando esto empieza a ser cada vez menos, o estamos hablando de solamente los hitos del trabajo, pero después en general mandamos una comunicación y no sabemos qué pasó, ¿sí? O lanzamos un proceso y después, bueno, nadie se sumó y no pasa nada. Eso termina como minándonos, ¿sí?, o erosionando nuestra motivación, nuestro compromiso. Y si vos sos líder de equipo y ves que a tus personas, a tu equipo le está pasando esto, presta la atención. Porque muchas veces tenemos que indagar un poco en qué es eso que a nosotros nos motiva como profesionales. Hay gente que en general trabaja, cumple
y no se cuestiona mucho más. Pero la gente que trabaja conmigo, en general, está muy preocupada por el impacto que genera en su organización. En general son profesionales inquietos, que no les da lo mismo que algo que ellos hicieron se vea o no se vea, se valore o no se valore, genere un cambio o no. Generalmente las personas con las que me escuchan, ¿no?, y que me siguen, tienen esta inquietud y este interés en esa trascendencia de lo que hacen, de haber generado un pequeño cambio en la organización y en el mundo. Entonces, averiguar si las personas que trabajan con vos sienten esa inquietud y en qué punto, ¿sí?, la sienten, cuál es ese factor que los motiva, que los compromete con su tarea, es elemental para poder generar una dinámica de laburo, una dinámica de trabajo que los mantenga motivados. Y te voy a decir un ejemplo. Cuando los profesionales hay un tema que les es más afín, vos por ahí podés hacer una redistribución de temas para que las personas trabajen aquello que más les interesa o que más les gusta. Y eso es algo como súper simple. Pero también pasa muchas veces es que cuando esa motivación empieza a caer, los aspectos más tangibles, por ejemplo los económicos, empiezan a tomar un nivel y un protagonismo mayor. Por ejemplo, como yo no siento que lo que haga sirve, empiezo a decir, bueno, por lo que me pagan, ¿no? Entonces, generalmente empieza el factor económico a ser el primero que siempre se ve y sale de evidencia cuando no estamos conformes con lo que hacemos o con el reconocimiento que tenemos o con cómo estamos trabajando. No subestimo en lo más mínimo la retribución, el pago justo y el crecimiento económico de las personas. Yo creo que claramente es un factor que es cada vez más importante. Pero no es el único. Y en general está demostrado también que nosotros tenemos un aumento salarial y a los 3 meses ya queremos otro. Es decir, ya la gratificación o la motivación que generó ese primer reconocimiento no dura, no se sostiene en el tiempo. Al poco tiempo se cae y necesitamos algo que permanentemente nos mantenga enganchados con nuestro trabajo y que nos lleve a dar esa milla extra o ese 100% nuestro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no vemos el impacto de nuestro trabajo y no vemos hacia dónde van nuestros esfuerzos, es posible que sea un factor muy importante para que eso se vea afectado y la calidad y el profesionalismo de lo que hacemos se vea afectado. Y vamos con la última, la cuarta clave. Claramente es la falta de profesionalización o la falta de entrenamiento o la falta de desarrollo del equipo. A veces cuando vemos que el equipo no está cumpliendo los resultados que queremos, no está llegando al nivel que esperamos, es porque hay una gran brecha entre nuestra expectativa y lo que nosotros queremos de nuestro equipo y lo que ellos realmente están dando. Y si vos estás solo o sola en un área, puede ser que lo que la organización te esté exigiendo o lo que vos quieras mostrar, te des cuenta que tal vez no tenés todas las herramientas para hacerlo. Entonces acá pueden pasar 2 cosas. Una, que sea efectivamente un entrenamiento a nivel de conocimiento, lo que falte, y de experiencia. Por ejemplo, cuando queremos un equipo que funcione como un senior, pero en realidad es un junior, hay una brecha ahí que compensar, que tiene que ver con el crecimiento de conocimiento, pero también de experiencia. Es decir, con cuántas veces hice yo esto para poder decir, ya tengo experiencia y sé lo que me va a pasar y tengo autonomía para realizarlo. Entonces, si vos estás con alguien a tu cargo, en tu equipo, setea bien esas expectativas, ¿no? Es decir, realmente vos lo que le estás pidiendo, lo que estás queriendo que logre, puede hacerlo tiene las herramientas para hacerlo, de conocimiento y de trayectoria para hacerlo, y tienes autonomía para poder tomarlo, o hay algo que ahí tenés que entrenar, que tenés que acompañar, que tenés que darle un seguimiento. Me pasa muchas veces cuando acompaño a líderes que los tengo que ayudar a que hagan ese traslado de conocimientos, porque si no, ellos terminan haciendo las tareas porque no la pueden delegar en nadie más, porque no tienen a nadie preparado para hacerlo, pero al mismo tiempo ellos se recargan de tareas
o terminan siendo como el cuello de botella, ¿no? Entonces, llega un momento en que vos como líder tenés que dejar de hacer ciertas cosas para que tu equipo las tome y las empiece a hacer. Y para que logre hacerlas con la calidad que vos querés que las haga, tenés que acompañarlos, no tenés que desentenderte. Delegar no es como revolear una tarea y que la agarre, sino brindarle una estructura de acompañamiento. Y en eso lo suele ayudar un montón. Y a veces no tiene tanto que ver solo con el conocimiento, con la trayectoria, sino también puede pasar que haya una desactualización. Unos profesionales que por ahí hace rato que no participan de espacios de networking con otros colegas o de benchmarking, en donde podemos ver qué están haciendo otras empresas, cómo lo están haciendo, cuáles son las tendencias, cuáles son las buenas prácticas. O tal vez tomar empresas que ya están un par de pasos más adelante que nosotros para incorporar prácticas que en nuestra organización aún no se han experimentado. Entonces, a veces no es solamente una falta de seniority o de conocimiento, sino que nos falta ese roce con otros para poder incorporar información nueva, esa actualización. Y esto idealmente, por eso yo siempre insisto mucho en construir una red de colegas, en estar en contacto, en habitar espacios de interacción con otros, pero cuando necesitamos tal vez un cambio rápido, también suelen llamarme para hacer este shock de inversión en conocimiento rápido, ¿no? Bueno, mira, quiero hacer esto, pero contame cómo lo están haciendo. Digo, es una respuesta rápida, poder llamar a un consultor, poder llamar a una agencia, poder llamar a alguien que tenga ese conocimiento para que te ayude y te lo brinde, mientras vos, por supuesto, mi recomendación siempre es que a mediano o largo plazo vayamos construyendo esa interacción con colegas, no mantenernos solos en una isla, sino como profesionales inquietos, ir tejiendo esas redes, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo que hice fue contarte las 4 claves que generalmente están limitando el crecimiento de un equipo, crecimiento en términos de calidad, de profesionalización, de elevar el nivel de lo que hacen y que incluso vos como líder sientas que le podés dar cada vez desafíos más grandes y que tu equipo responde con la calidad que esperás. Y las 4 claves que vimos para eso son la falta de visión clara, estar en modo acción todo el tiempo, no ver el impacto de lo que hacemos y una falta de profesionalización o de entrenamiento. Para todo eso también te compartí algunas herramientas, algunas pistas de por dónde podés empezar a trabajarlas y por supuesto si crees que te puedo ayudar en eso, podemos conversar, podemos hablar sobre tu desafío y me encantará, como te decía, que en este nuevo formato que estamos probando nos puedas dejar un comentario, nos puedas dejar una reseña o escribirnos por redes para ver si le damos dedito arriba a la imagen o seguimos en el formato tradicional de audio. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.